Bien, bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero disculparme. Desde Tarpurisunchis estamos un año ausentes. Pedimos disculpas. Estamos en un año complicado en tiempos, en recarga. Además, cumplimos 20 años de vida institucional y esa distancia que hemos tomado obligados, hoy día se ha revertido. Nos da mucha alegría escuchar la riqueza, la variedad de experiencias, de la creatividad que podemos encontrar en cada una de las respuestas. Es decir, en realidad nos reconforta, nos reconecta y nos compromete. Si bien no hemos estado en las salas, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando en estos breves momentos. Gracias, C, porque el resumen que has mandado recoge de manera muy significativa las ideas fuerza. Me pregunto, sin embargo, en qué medida yo puedo comentar tanta y tan rica información y tan diversa, porque cada experiencia asume o contesta cada una de las preguntas de manera distinta. Aquí solo hay que sumar, sumar, sumar y aprender, ver en qué medida de una experiencia que es similar o equivalente a nuestra propia experiencia, podemos sacar una idea, podemos aprender una lección, podemos conseguir una herramienta que apliquemos también nosotras y nosotros. Sobre tal diversa y rica información, solo puedo decir tres cositas. Uno, la educación comunitaria está viva en un mundo que se nos cae a pedazos, en un país que ya se nos cayó a pedazos, y yo hablando desde Apurímac, en una región muy complicada y con graves retrocesos, la educación comunitaria está viva y sigue siendo una promesa de resistencia y de potencia para una gran ofensiva de nuestros pueblos. Una segunda idea es, ya lo adelanté, se confirma que la riqueza de la educación comunitaria está justamente ahí, en su diversidad. Cuidado, no caigamos en la provocación de construir el manual de la educación comunitaria, en intentar establecer el protocolo de la educación comunitaria. No, la diversidad es su mayor potencia y además reflejo de, de la realidad que tenemos en nuestro país, en América Latina. Y la última idea es un poco disidente, crítica, media confrontacional, como quienes ya me conocen podrán darse cuenta. Y es que para hacer un balance de la educación comunitaria, no estoy seguro que esas preguntas sean suficientes. Me explico. Por supuesto, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo construimos alianzas? ¿En qué medida impactamos? Por supuesto que de ahí solo va a salir riqueza y diversidad. Pero eso no nos habla de un balance de la educación comunitaria. Solo nos muestra que está vigente y que sigue siendo, felizmente, no atrapable con un formato, sino que es diversa. Pero me provoca decir con algo de insolencia, para hacer un balance yo agregaría otras interrogantes. Y voy a terminar presentando algunas preocupaciones que junto con lo anterior, que está viva, vigente y es diversa, podrían ayudarnos a construir un balance de manera colectiva. Una primera preocupación es, ¿está de moda la educación comunitaria? Es decir, ¿hemos avanzado? ¿Está avanzando? Antes eran dos palabras marginales. Hoy día en todos lados encontramos
educación comunitaria, educación comunitaria. Pero la pregunta ¿es eso un avance? Quiero contestar preocupado, probablemente no sea un avance, sino un retroceso. Y probablemente lo que pasa es que está de moda la educación comunitaria y que el sistema la quiere y la está cooptando. Puedo poner muchísimos ejemplos. La música de protesta, hoy la cantaban cuatro escandalosos, 4 críticos. Y llega un momento donde todos escuchan a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés, a Víctor Jara, hasta la policía torturadora. Puedo poner otros ejemplos. El quechua en la televisión, gran conquista, siempre y cuando no termine siendo utilizada para que las grandes empresas incorporen solo a nueva población en sus productos como mercado. O el ejemplo más complicado, el mismo cristianismo. ¿Cuándo era el verdadero cristianismo? En las primeras comunidades cristianas, cuando eran unos grupos de locos, provocadores, marginales, o cuando fue incorporada como la religión oficial del imperio. Termino esta idea preocupado, cuidado, que hoy día esté en boca de todas y todos, no necesariamente significa un avance. Y el llamado es que no esté de moda, que siga siendo la educación popular crítica que necesita nuestra realidad. Una segunda preocupación tiene que ver con qué tipo de experiencias estamos incorporando en este movimiento. Quizá tengamos que revisar nuestra relación con las organizaciones de pueblos originarios, de pueblos indígenas, del pueblo afro. Lo voy a decir, aunque suene feo, quizás hay mucha ONG y mucho Estado y pocas organizaciones comunales. Y termino esta segunda idea, quizás, digo, habría que echar los ojos a estas experiencias que están insurgiendo en el país, que son los llamados gobiernos autónomos en la Amazonía. Hablo del pueblo Huampís, del pueblo Guajún y de otros pueblos que en esa línea comienzan a marcarle a IDECEP un nuevo derrotero, una nueva imagen de futuro. Mencionaron hoy día, porque he escuchado desde las 5 de la tarde hasta que empiece la plenaria, cada una de las exposiciones, se mencionó que hay una alianza con la IDECEP que está empezando. Quizás el llamado es retornemos a los pueblos originarios indígenas de nuestros territorios. Una tercera reflexión para pensar y complementar esta idea de balance de educación comunitaria es la que se refiere a definir cuál es el actor que se constituye en motor de este movimiento. ¿El Estado? Este Estado. Ya desde el gobierno anterior en Apurímac sufrimos en carne propia como un apurimeño comenzó a debilitar la educación intercultural bilingüe. Nos aterra que siga siendo el motor todavía la unidad de educación comunitaria del Minedu. ¿Hasta cuándo la dejarán actuar? Si la dejan actuar es porque no incomoda al poder. Quizás el llamado aquí es que vuelva a ser un movimiento de los pueblos originarios. No dejemos que este movimiento sea cooptado por el aparato estatal, que como hoy constatamos,
puede caer en manos de cualquier sector, como hoy día, que está en manos de sectores realmente en contra de los pueblos originarios, sectores que discriminan y, por qué no decirlo, de mafias organizadas que nos llevan casi a estar en un estado capturado por el narcotráfico y las actividades económicas ilegales. Y termino diciendo, ¿y cómo están nuestras organizaciones indígenas, nuestras organizaciones originarias? Estamos ahí organizando el Congreso EIB desde Apurímac y nos encontramos que el Consejo de Autoridades Comunitarias de Puno, que reúne a los pueblos quechua y aymara, está concentrado tratando de defender sus derechos, que AIDESEP está tratando de salvar a sus dirigentes y dirigentes que son asesinados impunemente. Queremos reunirnos con ellos y están tratando de defenderse de una nueva amenaza de muerte. Es decir, en este contexto habría que preguntarse en qué medida la educación comunitaria está contribuyendo a la agenda que tienen nuestros pueblos hoy día, a la agenda que tienen los pueblos en el Ande y en la Amazonía, que están siendo vulnerados, asesinados, cuyos territorios, con la complicidad del Estado, están siendo invadidos para ser saqueados. Hace una semana, el pueblo Guampís ha vivido una victoria al lograr una mesa de negociación para entregar a 3 policías capturados que estaban violando la ley. Temíamos, muchos de nosotros temíamos un nuevo baguazo. Felizmente no se llegó nuevamente a esa dramática situación. Me pregunto, este movimiento, la educación comunitaria, está contribuyendo a que nuestros pueblos fortalezcan su agenda, su control territorial, porque sin territorio no hay pueblo, sin vida no hay sabiduría, no hay saberes ancestrales. Bien, esas eran las preocupaciones que comparto para complementar la enorme riqueza que hemos escuchado y que luego vamos a poder estudiar detalladamente. Nuevamente, disculpas por el poco tiempo que desde Tarpurizunchis hemos brindado al colectivo este año. Felicitaciones por esta iniciativa. Un abrazo a todas y a todos.